Hola amigos de Flor en Lodo, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Víctor Salinas Y yo soy Cintia Calderón. y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga, una hermana con la que nos tocó compartir muchos años, muchas experiencias muy fuertes que sin duda si no las hubiéramos vivido no seríamos las personas que somos el día de hoy. Silvia de la Cruz. Ay, muchas gracias por esa hermosa introducción. Silvia de la Cruz. Yo tengo que decir que sin ti, sin Víctor, no estaría viva hoy. La vida nos puso experiencias muy fuertes que si yo no hubiera estado en compañía de cada uno con cada experiencia que vivimos juntos, acompañándonos, no estaría viva hoy. Pero quiero platicarles a todos en qué se convirtió esa mujer que dejamos de ver hace tantos años. Silvia de la Cruz cuenta con 15 años de experiencia en el mundo de la medicina alternativa y la salud holística, graduada en la Universidad de Oaxaca y certificada por el Instituto de Naturopatía Renovada André Lafon en Francia. Es terapeuta certificada en sistemas florales de Bach y mexicanos por el Colegio de Terapeutas Florales y Naturales de México, certificada como Heal Your Life Teacher por Louise Hay y como tanatóloga holística por el Colegio Vitae Pondera en Arizona. Bienvenida, hermosa. Ah, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir. ¿Cuántas historias hay acerca de la palabra suicidio, no? ¿Cuántos mitos, cuántas creencias hay? Un par de ellos, lo platicábamos al principio, es que si la persona lo dice, es que no lo va a hacer, ¿no? Y Sí. entonces queda como una creencia. Otro, que justo los hombres pocas veces lo nombran, las mujeres muchas veces lo nombramos. Entonces, justo platícanos cuál es todo este acercamiento. Tú comienza a narrar la historia que además vivimos los tres juntos. Claro, bueno, lo que pasa es que yo desde tenía 16 años, ¿no? Mm. Viví la primera muerte así fuerte de mi familia, que fue mi hermano que murió en un accidente. Y bueno, fue un golpe pues muy fuerte, ustedes lo vivieron conmigo. Y a raíz de eso, mi mamá pues se deprimió muchísimo. Ella ya era un poquito depresiva, pero a raíz de lo de la muerte de mi hermano se deprimió muchísimo. Y lo primero que le mandaron los doctores fue químicos, antidepresivos, ansiolíticos, eh, para dormir, pastillas para dormir. Y entonces, pues sí fue una desesperación muy grande porque todos la queríamos ayudar de alguna forma y en ese momento yo no tenía herramientas ni mi papá ni nadie, ¿no? Más que esas herramientas. Entonces siento que mi mamá se metió en un círculo vicioso de entrar en una depresión más profunda con las pastillas y con todos los químicos. Y ahora que lo pienso, pues sí daba señales de repente. ¿Cómo qué señales, Sil? ¿Qué comportamientos empezaste a ver que son diferentes? Hay mucha gente que nos escucha, que tiene amores y que tiene familiares cercanos, que justo con estos comportamientos que no sabemos y nadie nos explica, ¿qué son, como cuáles pueden ser? Pues por ejemplo, mi mamá era alguien muy expresiva, en su esencia era muy expresiva, muy alegre, y poco a poco eso fue disminuyendo, cada vez hablaba menos, cada vez quería convivir menos con la gente, se encerraba en su cuarto por horas y horas y horas, pero no decía nada, o sea, nunca dijo me voy a suicidar, o sea, decía cosas como que ya no le gustaba su vida, o que por qué había pasado lo de mi hermano y así, pero una de las señales fue que empezó como a dejar de hablar cada vez más y a volverse más. Sí, se le empezó a hacer un cuadro como de... Ups and downs muy Exacto, fuertes. sí, y de repente, pues por eso para mí era muy confuso, porque yo no sabía nada al respecto y de repente ver que un día amanecía muy bien, pues yo decía, ya lo está superando, ¿no? Entonces sí era muy fuerte tener un día así como el que dices, que sí, no me acordaba muy bien, y de repente, otra vez 3 días encerrada, sin querer comer, o tuvo otra fase en la que comía demasiado, y sí, o sea, esa señal era fuerte, y ese mensaje doble fue muy fuerte también. Como querer
hacer algo sin saber cómo hacerlo. Y yo creo que con esta parte de los medicamentos había como poca claridad, ¿no? Que no era como culpa suya, sino del diagnóstico. Exacto, y eso es lo que a mí hoy en día me sigue dando tristeza. Una de mis misiones es lograr que cada vez más gente abra su mente para que entiendan que sí hay otros métodos que no son químicos para superar la depresión y los duelos, porque definitivamente los químicos te van metiendo, digo, y a lo largo de todos estos 15 años que he estudiado he visto muchísimos casos de gente que les ha pasado lo mismo. ¿Qué pasaba con ella? ¿Tú sabes si seguía un solo diagnóstico, si visitaba a muchos doctores? Pero también algo muy importante, con estos químicos, que ya nos dirás cuál es tu corriente de medicina, ¿Ah? mínimo tienes que seguir un periodo de 3 meses, a veces 4, a veces 5, para que veas mejoría en tu cuerpo. Entonces, esto es muy importante para la gente que sí está siguiendo este diagnóstico médico clínico un poco menos Claro. alternativo. Entonces, tú en tu experiencia, ¿qué veías del diagnóstico? ¿Llevaba un doctor? ¿Llevaba varios? No, llevaba uno solo que era neurólogo y Ujú. psiquiatra y realmente creo que en este caso ese fue uno de los problemas, que no tuvo otras opiniones y definitivamente pues ella estuvo muchos años o sea, antes tomaba ya para dormir, pero a partir de lo de mi hermano fueron 2 años en los que estuvo tomando muchísimo, pero ella misma se auto subía Medi- la dosis, ¿no? claro, se Entonces, automedicaba. ¿Qué fue lo y que pasó? ¿Cómo es entonces, que sabes que se puso peor? ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Qué fue lo que notaste de comportamientos más erráticos? bueno, cada vez estos picos que hablábamos se volvieron más y más intensos. Por ejemplo, ya no eran así como días de bienestar, sino eran horas. Y luego los bajones ya era de plano de estar totalmente sin hablar, con las cortinas cerradas en su cuarto, sin querer que nadie entrara y sin hablar y sin comer y sin nada. Entonces fue como cada vez más claro ese contraste, ¿no? Y eso duró 2 años desde que murió mi hermano hasta que un día pues ya fue así cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Tenía yo 19 años. Sil, ¿pensaste que era una manipulación en algún momento? Y esto te lo pregunto para toda la gente que nos escucha, que Ujú. ven algún comportamiento así, pidan ayuda, por favor. Claro. Sí, puede, sobre todo luego las mujeres nos etiquetan como de que podemos ser manipuladoras y así, que una hermana, una mamá, una novia o lo que sea puede estarte chantajeando con la depresión. Y no, no es así. Muchísimas veces no es así, ¿no? En este caso sí, sí, en alguna de esas fases, pues yo que era también adolescente y eso dije, ay, no, no creo que sea para tanto. Yo creo que me está chantajeando o está tratando de llamar la atención. Y eso es muy importante también, que efectivamente sí están tratando de llamar la atención, pero pues porque no saben cómo pedir ayuda, porque están en un hoyo pues de oscuridad mental, emocional y todo, ¿no? Entonces sí, sí es importante poner atención en esas señales para poder hacer algo a tiempo. Entonces, pues ya de plano, yo sentí en los últimos 2 meses o 3 que ya estaba entre una realidad y otra. O sea, yo no sentía que estuviera presente desde hace mucho tiempo atrás, pero en esos últimos 3 meses fue todavía más fuerte la ausencia mental, emocional. Y entonces, bueno, pues un día se suicidó. O sea, un día estaba en su cuarto y se suicidó. Entonces, pues ya me llamaron y me dijo mi papá lo que había pasado. Y bueno, esa historia Cintia la vivió conmigo, tú también, pero tú estabas ahí en ese preciso momento, estábamos en un ensayo de teatro y fue cuando me llamó mi papá y me dijo que pues mi mamá se había suicidado. Entonces sí, fue muy fuerte, porque fue como, o sea, en ese momento, obviamente la impresión es tanta que no te cae el 20 de nada, pero sí también hubo una parte de mí que no se sorprendió, como que era algo que ya en algún momento iba a pasar. No sé si me explico.
Yo sabía que iba a pasar en algún momento. Yo quiero a ver si no voy muy lejos, pero justo yo me acuerdo en ese momento que tú conectas con esa sensación de calma, con esa sensación de alivio, de que ella ya iba a estar mejor. Esto lo nombro porque hay mucha gente que se siente culpable de conectar y pasan muchos años después y gente que no pide ayuda, que es difícil conectar con esa sensación de calma. ¿Puedes recordar lo que sentiste para que los que nos escuchan no se sientan solos en esto? Bueno, en mi caso creo que no es la única muerte que he vivido. La de mi hermano fue primero, antes de la de mi hermano cuando tenía 5 años, la de mi abuelita, que para mí también fue fuerte, después la de mi papá. Y, o sea, como que el tema de la muerte es un tema que siempre ha estado cerca. Yo sentí como esas veces que sientes muchísima adrenalina, pero tenía que concentrarme, llegar al lugar y ver qué había pasado y, o sea, no enloquecí ni me puse, sino simplemente me enfoqué en ir a ver qué es lo que había pasado. Y ya que estaba yo ahí con mamá, ya que vi que de verdad ya no había posibilidades y eso, ya hice yo un proceso ahí con ella de despedida y todo, ¿no? Pero esa fue mi reacción. O sea, ahorita que dices que viste que ya no había posibilidades, o sea, tú fuiste con la esperanza que, de que todavía estuviera viva. Sí, porque me llamó mi papá y bueno, mi papá pensó que todavía había algo que hacer y llamó a la ambulancia, entonces me llamó a mí al mismo tiempo y yo llegué de hecho al mismo tiempo que la ambulancia. Entonces había una pequeña esperanza dentro de mí, pero bueno, ya llegué, ya dijeron que ya había pasado mucho tiempo y que no, ya no se podía hacer nada. Entonces, realmente creo que mi reacción fue como bastante, como que es tanta la impresión que a lo mejor hay gente que se vuelve loca o así, pero yo la verdad fue como un momento así de muchísima claridad, así de, a ver, me tengo que despedir de ella, tengo que hacer este proceso porque no la voy a volver a ver. O sea, fue rarísimo, pero fue así como, y ya después, que ya habíamos como arreglado todo eso, ya que me despedí de ella, ya pude llorar y pude hacer mi proceso, pero sí fue bastante como algo muy claro. Después de que me encanta esta parte de la curación y de que hayas estudiado a Louise Hay y de saber que tú puedes sanar tu vida. Pero antes de esta sanación, vivimos los tres como un proceso muy difícil y muy complicado, donde de cierta manera tocamos fondo, ¿no? Cintia vivió la muerte de Carlos, tú viviste la muerte de Aníbal y la muerte de tu mamá, yo estaba con todos los problemas de mi papá y con mi adicción al alcohol. Entonces fue como una etapa muy particular en nuestras historias. Sí. Eh, cómo tocas fondo tú para llegar a este punto en donde sanas? ¿Qué hubo antes de esa sanación? Pues sí, precisamente por ahí iba a ir mi historia de cómo empecé con todo el rollo de la sanación. Pues obviamente después de lo de mi hermano, pues también me vino, como estaba yo en plena adolescencia, pues me vino un rollo de autodestrucción, de evadirme y así con diferentes cosas. Pero después de lo de mi mamá fue peor, porque precisamente como que ni sabía cómo manejar un duelo, ni cómo contactar con mis emociones bien, o sea, cómo procesarlas. Y entonces en ese momento la forma de procesarlas pues fue pues precisamente también con rollos de adicciones. Y ojo, Sí, para la bueno, gente que nos también, escucha, no es tan fácil reconocer que estamos en una adicción, porque es tan profundo el dolor que se siente por diferentes circunstancias, por todo lo que estamos viviendo hoy en pandemia, que es muy fácil no querer pensar. No claro, querernos pararnos en el presente. Y entonces cualquier situación como comida, como alcohol, como drogas, es buen pretexto para sentir otra cosa. exacto, para no sentir lo que realmente Tienes que sentir. tienes que sentir para sanar eso, pero nos da pánico el dolor. O sea, cuando realmente haces una terapia o algo para canalizar ese dolor y contactar realmente con el dolor,
o sea, es fuerte, pero es mucho menos fuerte que cualquier adicción o cualquier comportamiento autodestructivo de sabotearte en cosas importantes en tu vida. Esto que Entonces, dices es muy importante porque entonces encontramos el placer inmediato, pero el uh-huh, placer se vuelve displacer con cualquier droga, con cualquiera. Sea comida, llega a ser displacer. Sea droga, nunca vuelves a alcanzar como ese clímax de éxtasis que quieres seguir sintiendo y por eso es que seguimos en esa sustancia. exacto, exactamente. Entonces, la verdadera sanación, o sea, para seguir en ese éxtasis, pues lo ideal es obviamente sanar tus duelos, tus emociones y realmente tener una paz interior contigo sin necesidad de ninguna sustancia. ¿Cómo empieza toda tu preparación para la terapeuta holística que eres hoy? Ah, bueno, entonces yo dije, a ver, como que quiero hacer otra cosa de mi vida, esto no me está llenando, o sea, debe de haber algo más que precisamente como lo que estás buscando con cualquier adicción es llenar un vacío, pues como que ya estaba yo en ese proceso de tocar fondo y yo decía, es que tiene que haber algo más que llene este vacío, pero de otra forma, o sea, no, ya no quiero estar con estas actitudes autodestructivas. Entonces me acordé que yo desde niña crecí con el rollo de la herbolaria por mi papá, que todo siempre me curaba de cualquier cosa, él siempre me daba remedios naturales, siempre. Entonces, y yo disfrutaba muchísimo en el jardín de mi casa, por ejemplo, el contacto con las plantas, la meditación, todo eso, yo crecí como con eso de parte de mi papá. Y en ese momento, que fue un día muy especial para mí, el día que estaba yo sentada ahí, bueno, fue un día muy especial porque mi papá me dio la noticia de que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Entonces, eso fue como algo que otra vez me movió así todo el piso, toda la realidad. Y esta vez en lugar de quererme evadir nuevamente fue como a ver, no, tengo que cambiar algo en mí para poder enfrentar esta pérdida, que es una pérdida diferente porque no es repentina, es una pérdida en la cual, Anunciada. exacto, y tengo una oportunidad de despedirme bien de él, de apoyarlo, de incluso ver Estar presente. si a lo mejor no es terminal, ¿no? Y entonces empecé a buscar qué otra cosa y encontré la especialidad, la carrera de terapeuta holística. Y sentí el llamado así muchísimo. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Porque quiero ayudar a la gente a que con cosas naturales, digo, ni sabía que iba a ver en la carrera, pero me llamó muchísimo. Y dije, quiero tener una herramienta para poder ayudar yo también a la gente, porque ya la muerte se ha presentado muchas veces en mi vida. Cuando fui comprendiendo, o sea, con la carrera se me fue abriendo la conciencia muchísimo de la salud física, mental, espiritual, emocional, y entonces como que el otro empezó a perder sentido y empezó a ganar sentido el tener otras herramientas, ¿no? Incluso, no sé, o sea, empecé a ver que hay muchas plantas que te pueden dar una sensación de paz o de alegría o así, pero sin ser dañinas, al contrario, como a regular esos químicos en ti para que sientas bienestar sin que sea químico, ¿no? Entonces ahí fue cuando tuve y ya bueno, tuve como un día en especial que hice así como, o sea, eso para mí fue como tocar fondo, la noticia de otra muerte, ya no me sentía bien con esto y encontrar este nuevo camino. Y la palabra que me llama la atención aquí es sentido. Es increíble cómo podemos trascender por más profundo que sea nuestro dolor, la manera de trascender al poder y querer ayudar a otros. Tu Sí, ejemplo de vida es un claro ejemplo de lo que dice Víctor Frankl, que cualquier cosa podemos trascender si realmente tenemos la actitud y el espíritu para enfrentar lo que nos toca vivir. claro, y además es que dejas de pensar en ti solamente, en tu historia, en tu vida, en ti, sino cuando empiezas a pensar que puedes ayudar a los demás, es ahí también cuando se te abre todo Y y las ganas de vivir y todo. justo Frankl decía, nuestra única posibilidad de salir y trascender todos nuestros dolores y convertir el sufrimiento en amor y en posibilidad es mirando a otros. Wow, tiene todo el sentido.
Gracias Qué maravilla. por estar aquí, por abrirnos tu historia en palabras, porque fue algo que vivimos juntos, pero el día de hoy, al ponerlo en palabras y al compartirlo con la demás gente, cobra otra dimensión completamente diferente y lo hace un momento muy especial. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y también de verdad, pues, llevo todos estos años dedicándome y quiero ahorita más, porque ahorita este momento que estamos viviendo en la humanidad es un momento complicado, o sea, con la pandemia y con todo lo que ha conllevado la pandemia, o sea, hay muchísima gente que está viviendo duelos no nada más de muerte, sino de pérdida de trabajo, de pérdida de muchas cosas. De libertad, De de libertad. espacios. Exacto, entonces es importantísimo ahorita que cada uno con nuestras herramientas, que en mi caso es la medicina natural. De hecho, estoy por lanzar un curso que se llama Cómo transformar tu dolor en amor con remedios naturales. Precisamente es eso, es cómo procesar adecuadamente el duelo con varias técnicas ancestrales y naturales. Y bueno, eso para mí es como mi aportación, la que quiero hacer ahorita y el curso que estoy por empezar. Y lo estás haciendo muy bien. ¿Nos puedes dejar tu mail y redes sociales para los que no nos están viendo para que te puedan contactar? Claro, tengo mi página que es www.silviadelacruz.com. Ahí vienen todos mis datos de redes sociales y todo. Y aquí abajo les van a aparecer toda la información para que se puedan meter a sus redes sociales. Y también si me quieren contactar para alguna terapia, que en este momento puede ser en línea, mi WhatsApp es 55 19 20 7894. Comuníquense, por favor, a veces no podemos solos y está bien, pidan ayuda. Sí, con mucho gusto estoy ahí para ustedes. Gracias. No, gracias. Y muchísimas felicidades por esto que están haciendo, de verdad es una gran labor, una gran aportación y estoy segura que le llegará a mucha gente que tendrá mucho éxito. Gracias por estar aquí. Amigos, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Esto, la verdad es que es muy importante para cada uno de nosotros y esperamos que alguna cosa que les haya que les haya llegado, que hayan escuchado, pero sobre todo que les sirva. Buscan ayuda, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Flor en Lodo. Y recuerda que estás aquí para ser tú.